Antes de empezar, un agradecimiento a mi tocayo Andrés Sotomayor, quien nos felicita por el episodio sobre datos. Eh, y nos añade un par de datos, dice, les va a interesar. El 2018, 47% de los ciudadanos de la provincia de Santa Elena declaraban no tener empleo. Para el 2021 esa cifra subió al 53% y en octubre de 2025 al 62%. Terrible. Recordarán ustedes que en ese episodio de datos hablamos de la provincia de Santa Elena y preguntamos, bueno, ¿será que podemos hablar con alguien? Andrés nos dice, en el programa se preguntó si hay políticos que usan los datos. Si hay, nos dice. Excelente. Te vamos a presentar a dos de ellos para que puedan conversar. Así que queda abierta la invitación para estas dos autoridades que vengan a conversar sobre la utilización de datos en las políticas públicas en la provincia de Santa Elena. Genial. Dicho eso, muchísimas gracias por sus comentarios al episodio anterior. Creo que fue interesante, importante tocar el punto. Lo dejamos abierto sobre la mesa para que sigamos conversando sobre ello. Y hoy vamos a hablar de algo distinto. Sí, bastante distinto. A ver, les cuento una historia. Resulta que Thomas Alva Edison, cuando era niño, estaba en el colegio y viene la profesora y enfrente de toda la clase le dice, eres un bueno para nada. Luego hace una nota, la pone en un sobre, se la dirige a la mamá y le dice, entrégala a tu mamá y no puedes abrir la nota hasta que se la entregues. Él viene y lleva la nota a su mamá. La mamá viene, la recibe, la abre, se pone muy molesta y al día siguiente acompaña a Thomas al colegio y después de una conversación con la profesora, un poco subida de tono, decide retirar a su hijo del colegio en forma definitiva. No regresó a clases. De la escuela todavía. De la escuela, correcto. Sacan de la escuela a Tomás Alva Edison. Sí, y no regresa nunca más a clases. Pero lo interesante es que Thomas Alva Edison no dejó de estudiar. Cuenta la historia que fue educado en casa, homeschooling. Y fue el inventor del fonógrafo, la bombilla eléctrica, el efecto Edison, la central eléctrica, el kinetógrafo y el kinetoscopio. Edison inventó. O sea, casi nada, ¿no? No termina la lista, siguen las invenciones. Inventó la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía. A ver, es cierto que lo sacaron de la escuela, esa parte de la leyenda es correcta, pero no hay una evidencia documental de que la carta haya existido. Pero lo importante es lo que dicen lo importante es que Tomás Alva Edison vivió en un aprendizaje permanente. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la importancia, vamos a darle 3 razones por las cuales debemos invertir en aprendizaje permanente. De hecho, la Ley Universal del Aprendizaje del filósofo y maestro español José Antonio Marina sostiene que para sobrevivir, las personas, las empresas y la sociedad necesitan aprender al menos a la misma velocidad con la que está cambiando el entorno. Y para progresar, deben hacerlo a una velocidad mayor que la del entorno. Eso implica 3 cosas. Que en un periodo corto de educación inicial ya no te sirve para toda la vida. Que no aprender o aprender más lento te lleva a la marginación y que el entorno tecnológico, económico, cultural cambia cada vez más rápido. A ver, punto de orden. Hoy no vamos a hablar de educación básica, eso ya lo tratamos en episodios anteriores. Hoy vamos a hablar de lifelong learning, de educación continua, capacitación continua, llámenlo como quieran. Profesionalización. Pero antes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, a suscribirse y descargar nuestros informes en nuestro sitio web moguldesarrollo.com, a suscribirse a la plataforma de podcast que prefieran para escuchar este y todos los episodios anteriores, o a nuestro canal de YouTube y también el de Chroma Click. 46 episodios ya.
46 episodios. Y Ya, no- ya mismo llegamos al año. Ya Y mismo llegamos al no se olviden que todos los lunes a las 14:30 con Eduardo Mendoza en Radio I99 y en I99 Digital tenemos El Cuarto Rojo, un programa de carácter un poco más político donde analizamos los porqués de muchas decisiones. Dicho eso, Hoy presentamos 3 razones del por qué invertir en aprendizaje permanente. ¿Por qué creemos que es muy importante que las empresas y gobiernos inviertan en el aprendizaje permanente? Vamos a compartir 3 razones prácticas. empresas, gobiernos, instituciones o tú personalmente. Sí, bueno, probablemente quienes nos están escuchando o viendo van a pensar en algunas otras y sería genial que lo comenten y podemos irlo desarrollando más adelante, ¿no? Pero concentrémonos para este programa en 3. Desde la perspectiva de la productividad, desde el desarrollo personal y profesional y desde el crecimiento como país. ¿Por qué creemos que es muy importante que las empresas y gobiernos inviertan en el aprendizaje permanente? Primera razón, ¿por qué invertir en aprendizaje permanente? Porque la baja inversión en capital humano y la baja calidad educativa mantienen bajos los niveles de productividad en el país. Un estudio de Finstra et al. Del año pasado, del 2025, reveló que cada hora de trabajo en Ecuador genera algo así como entre 15 y 20 dólares. $18.80 es el estimado. Eso vale la hora de trabajo en Ecuador, eso aporta una hora de trabajo en Ecuador, $18.80. $18.80 es una hora de trabajo en el Ecuador promedio de un trabajador. Correcto. Okay. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que genera el trabajador. Exactamente. Okay. ¿Cuál es el problema? Que las fuentes internacionales como la OCDE y hay compilaciones de temas de World Bank y demás sobre productividad, reportan que esta data de Ecuador entre 15 y 20 dólares por hora está por debajo de Colombia, debajo de Chile, debajo de Costa Rica, debajo de México y a la par con Perú. Y Andrés, según la OECD, la productividad por hora en Ecuador está por debajo del promedio y en la franja baja de Latinoamérica. La productividad por hora es el PIB, el Producto Interno Bruto, por hora trabajada. ¿Cuánto valor económico genera en promedio una hora de trabajo en el país? Y el dato del 2025 es que Ecuador está entre 15 y 18 dólares. Chile está cerca de los 37 dólares. Costa Rica, 32 dólares. México está en los 25 dólares. Colombia en 21 dólares y Perú en 15 dólares. Es que hay que considerar que la estructura productiva del Ecuador es de baja productividad. O sea, sí. Piensen en el comercio minorista, ¿no? Fragmentado, servicios personales, agricultura muy tradicional. En otras palabras, en Ecuador se trabaja mucho, pero se produce relativamente poco por hora. Pese a que, de acuerdo al estudio del Banco Mundial sobre productividad, podemos ser un país de muy alta renta si invertimos en turismo, minería y agricultura. Eso ya lo hemos visto en otros programas. Con valor añadido. El problema es que esta estructura productiva del país, que es de baja productividad, además tiene baja inversión en capital humano. Además tiene baja calidad educativa. Y no lo decimos nosotros, lo dice la CAF. Hay estudio, hay un informe de la CAF que dice que en Ecuador la cantidad de inversión en el capital humano es baja. Y aunque ha crecido la escolarización en Ecuador, esto no se traduce en habilidades productivas avanzadas, como las habilidades en gestión, el STEM, innovación o los soft skills. Además, existe una brecha muy grande entre lo que te enseña el sistema educativo y lo que las empresas están demandando, ¿no? de la fuerza laboral. Sí. Tienes un aparato productivo que requiere de idiomas, habilidades digitales, resolución de problemas complejos, creatividad, comunicación, trabajo en equipo, o sea, de otro tipo de habilidades como las que estabas mencionando. Y Lucho, no es que en Ecuador la gente trabaje poco. El problema es
en qué trabajamos y cómo trabajamos. Y si sumamos una educación que no siempre desarrolla habilidades productivas, baja inversión en la profesionalización y un entorno poco amigable con la innovación, el resultado es claro. Las empresas sufren falta de talento preparado para enfrentar el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. El mundo VICA del que hablamos, claro, no hay las capacidades. Para lo que me lleva a la segunda razón, el segundo motivo por qué hay que invertir más en capacitación permanente, en aprendizaje permanente, es hay una brecha de habilidades. Tienes muchos gurús que te enseñan comunicación, creatividad, pero al final no están las habilidades, no se están desarrollando. Hay estudios del BIT y del Banco Mundial que sostienen que, y esto es durísimo de leer, pero es cita textual. BIT y Banco Mundial sostienen que el recurso en Ecuador sufre de, abro comillas para citar textualmente, bajas habilidades cognitivas e inadecuada formación. Es fortísimo. Faltan competencias en ventas, como decíamos, faltan perfiles técnicos, faltan perfiles profesionales, faltan habilidades digitales, faltan capacidades transversales como trabajo en equipo, colaboración, comunicación, resolución de conflictos, creatividad, sí. Pero parte del problema también está en capacidades cognitivas. Correcto. La encuesta de demanda de habilidades laborales hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024 en Quito y Guayaquil reveló que hay una proporción importante de empresas que tienen vacantes que no logran cubrir por esa brecha de habilidades. A ver, estamos hablando de que hay gente que necesita empleo y hay empleos que necesita gente, pero no hay el match. Pero no conectan, correcto. Y hablamos de habilidades transversales necesarias para enfrentar ese mundo empresarial volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vamos a traer a otro amigo de la casa. En 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari enfatiza que para sobrevivir y prosperar en el futuro, la educación debe enfocarse en las 4 C. Critical thinking, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Desde una mirada empresarial, esto significa que el sistema educativo y de formación no está produciendo el tipo de profesionales, de personas, de talentos que ellos necesitan para adaptarse a los cambios rápidos, nuevas tecnologías y efectivamente mercados inciertos, ¿no? La volatilidad en la que nos estamos moviendo es impresionante. O al menos si se está desarrollando este talento, no se está haciendo a la velocidad que se requiere. Hay un texto del Banco Mundial que se llama Growing Resilient for a Better Future sobre Ecuador, que recomienda reducir estos desajustes entre lo que las personas saben hacer y lo que las empresas necesitan que las personas sepan hacer. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y sabes que... De hecho, hay data. El BID resume que hay una brecha de alrededor de un 40% entre las competencias que demanda el mercado laboral y lo que ofrecen los trabajadores. Camino a grabar este episodio, comenté con un buen amigo que trabaja en la industria de la academia, en las universidades, y me dice que ellos están trabajando en la pertinencia para conectar lo que demanda las empresas y lo que estudia la gente. Es que eso es lo que se necesita. Entonces, probablemente desde la academia hay el propósito de innovar y acercar más para que no simplemente se siga produciendo técnicos que no demande el mercado. El tema es que esto no debiera ser excepcional, esto debiera ser la norma. Exactamente. Sí. Todavía estamos hablando de innovación, algo que debiera ser una norma. Y que debería ser continuo. Y las empresas en Ecuador no solo enfrentan problemas de mercado, también sufren una falta de talento preparado para este mundo. Y no solo pasa en el mundo de las empresas constituidas y operativas, pasa con los emprendedores. Veamos datos de los emprendedores. Hay un estudio del 2023-2024, el último que hay de Global Entrepreneurship Monitor de Ecuador. Y de acuerdo a este documento de GEM,
Global Entrepreneurship Monitor, la actividad emprendedora temprana, TEA por sus siglas en inglés, en Ecuador está en un 32.7% de la población adulta. Es una de las más altas de América Latina y el mundo. Pero, ¿cuál es el problema? 2 de cada 10 emprendimientos que nacen no duran 24 meses. 3 de cada 10 adultos están gestionando, el año pasado 3 de cada 10 adultos estaban gestionando una suerte de negocios y 2 de cada 10 no pueden consolidarse. No pueden consolidarse. ¿Por qué no pueden consolidarse? Bueno, primero porque el 90% de los emprendimientos nacen por una necesidad, una urgencia económica, por pobreza, porque no hay empleo. Aunque ya vimos que sí lo hay, pero no tienes que ponerte recursivo. Pero digamos que hay un problema de empleo. 90% de emprendimientos nacen como autoempleo por emergencia con bajísima rentabilidad. 1 de cada 7, pero esto es crítico, 1 de cada 7 u 8 emprendedores, 1 de cada 7 u 8 ha cumplido la educación superior, ha cumplido con educación superior. El resto no. Son emprendimientos que nacen con individuos que no han completado la educación. Y veíamos los datos en el programa anterior. Tú nos comentaste, Nuno, la afectación de la ausencia de educación secundaria en la data. Claro, la repercusión en problemas sociales. Igual acá, a la hora de emprender, más allá que emprendes por necesidad, esa necesidad no se resuelve en 24 meses, pero no puedes mantener tu emprendimiento 24 meses porque no hay las capacidades. Y solo el 14% de propietarios de nuevas empresas han completado los estudios superiores. Es decir, que la estructura del emprendimiento en Ecuador sigue marcada por un predominio de propietarios con niveles educativos incompletos o básicos. Es que como mencionabas, ¿no? Muchos de los emprendimientos en Ecuador nacen de una necesidad, no de un análisis de mercado. Un análisis de mercado que vienes y dices, ahí está esta oportunidad y es una oportunidad de mercado sólida y la voy a atacar, ¿no? De paso, en un entorno completamente frágil. Sí. Entonces, el informe GEM del que hablabas, ¿no? Del Monitor Global de Emprendimiento, nos muestra que cerca del 90% de quienes emprenden en Ecuador lo hacen principalmente por escasez de empleo. 90% de los que emprenden lo hacen por escasez de empleo. Y cuando emprendes para sobrevivir, normalmente empiezas con poco capital, con márgenes muy ajustados y sin un modelo claro de crecimiento y de gestión. El resultado es que muchos no alcanzan los niveles mínimos de rentabilidad y evidentemente vas a cerrarlo en los primeros años. Sí, pero ya dijimos también que no hay empleos, hay unos empleos que no han podido ser, hay unas vacantes de trabajo que no han podido ser cubiertas, porque no hay el talento preparado. Es que no. Pueden haber las ganas, pero las ganas no es suficiente. Y como no puedes hacer ese match, decides emprender y aquí están los resultados del emprendimiento. Lo que pasa en el emprendimiento pasa en las empresas en distintas dimensiones y esa es la tercera razón por lo cual es importantísimo que empresas, instituciones, gobiernos y ustedes inviertan en aprendizaje permanente. La mayoría de los emprendedores en Ecuador no tienen la formación en gestión, no tienen la formación en finanzas, no tienen la formación en marketing, no tienen la formación en planeación estratégica, ni hablar en las demás soft skills. Claro, y como emprendedor sé que ingresar al mundo de los negocios, emprendimientos, requiere una red de contactos y formación. Yo recuerdo que hace 15 años yo participaba el primer lunes de cada mes del First Monday, algo así, que era una idea que venía de Chile, y era reunirse y hablar de problemas y soluciones. Pero no toda la gente entra a estas redes que te van guiando e impulsando. Luis, tú decías que en Ecuador se trabaja mucho, pero se produce relativamente poco por hora. Ahora digo, en Ecuador se emprende mucho, pero se sostiene poco. Exactamente. Pero, a ver, regresemos un poco al principio, ¿no? Con la Ley Universal de Aprendizaje de José Antonio Marina. Para sobrevivir, lo repito, para sobrevivir, las personas, las empresas y la sociedad necesitan aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno y para progresar deben hacerlo
a más velocidad que el entorno. Entonces, podemos concluir que en el Ecuador no estamos aprendiendo a la velocidad de los cambios. Les pongo un ejemplo para responder a la pregunta. Según la consultora Deloitte, la inteligencia artificial y la automatización están entrando en bancos, aseguradoras, cooperativas y empresas industriales ecuatorianas, cambiando tareas de administrativos, analistas y comerciales. Muchos trabajadores del país siguen formándose a la velocidad del Ecuador de hace 20 años, mientras su entorno laboral cambia a la velocidad de la inteligencia artificial en el 2026. Entonces ellos quedan atrapados en tareas que se automatizan y se devalúan, y esto se traduce en empleos informales, salarios bajos o desempleo encubierto. Muchas empresas siguen operando como siempre en un entorno que ya no es como siempre. Y por eso el país no crece. Correcto. El aprendizaje permanente ya no es un lujo, sino una necesidad para conseguir empleo, para mantener un emprendimiento y para crecer como sociedad. Luego, lo que necesitamos promover es una suerte de sociedad del aprendizaje. Una sociedad del aprendizaje donde aprender constantemente se vuelva la norma. Creo que esa es la condición para que Ecuador no quede rezagado frente a países que sí sincronizan su velocidad de aprendizaje con la velocidad de cambio del entorno. Como decía Henry Ford, ¿no? Quien deja de aprender envejece, ya sea a los 20 o a los 80. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.